Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Café con Charlas, este primer episodio de una nueva sección de Hábito Cero, donde vamos a tratar de sacarle punta, de reflexionar cómo podemos llevar esos aprendizajes de las entrevistas que puedes encontrar en nuestro canal a nuestro día a día. No desde el punto de vista del experto, sino desde el punto de vista de la persona de a pie. Para ello vamos a tener a una invitada muy especial que nos va a acompañar en todos estos episodios de la nueva sección de Café con Charlas, que ahora vas a ver quién es, y vamos a tratar de hablar sobre preguntas tan controvertidas sobre si el ayuno intermitente es realmente necesario, cuál creemos que es el mejor deporte a realizar o qué es lo que pensamos que tiene más impacto en nuestro cuerpo en el día a día. Así que, dentro cabecera. Como decía en la introducción, contamos con una invitada muy especial que me hacía mucha ilusión que ya se pusiera y que se expusiera un poco a las cámaras y el micrófono, que no es otra persona que mi hermana, Gloria. Hola, ¿qué tal? Hola. Que no es más que pues la otra gran parte de Hábito Cero. Al final esto lo creamos entre ella y yo con el objetivo de tener un proyecto en común, un proyecto juntos, ya que nos separan 1000 kilómetros de distancia, pues que al menos tuviéramos algo pues que trabajar juntos. Así que, Gloria, ¿qué tal? Preséntate un poquito si quieres y así la gente te conoce. Sí, hola a todos. La verdad, muy contenta de participar y también quitarle un poco de protagonismo a mi hermano. A la gente cuando le decíamos que estábamos haciendo este proyecto juntos nos decía, sí, pero ¿y tú qué haces? ¿No? Y me costaba mucho explicar lo que hacía. Ahora quizás, al menos diciendo que participo en esta sección, pues me será un poco más fácil. Pero bueno, la verdad que muy contenta porque al final estas charlas las tenemos los dos en el día a día y creo que es una buena idea para enseñarle a otras personas o mostrarle un poco pues cómo aplicamos estas cosas en nuestra día a día y si puede ayudar, pues mucho mejor, oye. Claro. Yo creo que podríamos empezar, como es el primer episodio, diciendo el porqué de Café con Charlas. Al final, nosotros no somos expertos, pues tú eres informática, yo soy fisioterapeuta, pero al final traemos al canal a diferentes expertos de diferentes materias, diferentes ámbitos, y con estos vídeos queremos pues presentar el punto de vista de una persona normal y corriente que trata de mejorar la calidad de su día a día, de su vida, de su salud, y ver pues dónde fallamos, dónde mejoramos, qué incorporamos en nuestro día a día que nos haya venido bien o que no nos haya venido bien. Y en definitiva, pues sacarle un poco de punta, ¿no? Reflexionar sobre entrevistas que vamos realizando, de puntos controvertidos que generan muchísima discusión en los comentarios, por ejemplo, contestar incluso, ¿no? Pues preguntas que se lanzan en esos comentarios y así acercarnos un poco a nuestra comunidad. Sí, de hecho, una cosa que he hecho yo en falta en las entrevistas, que es normal, es el punto de vista de la persona a pie, ¿no? Al final viene un experto que es muy conocedor del tema y que nos dice cómo se deben hacer las cosas respecto a ese tema, pero la realidad es que luego todos tenemos una vida, tenemos una familia, tenemos un trabajo y a veces es complicado aplicar todas esas cosas que nos dicen. Incluso no nos dicen lo que ellos hacen, nos dicen lo que se debería hacer, pero no lo que ellos hacen, ¿no? Normal, son expertos en la materia y no vienen aquí a decir lo que ellos hacen, vienen a darnos información sobre una temática en concreto. Entonces, yo creo que esto me gustaría, ¿no? que pudiéramos dar este punto de vista de una persona a pie, de dos personas a pie, más bien. Efectivamente. Pues si quieres vamos a meter un poquito en materia. Al final, en este episodio de hoy vamos a analizar o reflexionar 3 grandes entrevistas. En primer lugar, la de nutrición, que se vio hace poco en el canal con Jorge Galdón. En segundo lugar, la de agua, con el doctor Agua, con Jaime Bastos, que se ha publicado hace relativamente poquito. Y por otro lado, la del ejercicio con Alfonso Prieto. Creo que son 3 grandes temáticas que se le pueden sacar muchísima punta, porque nutrición, tema de agua, que es un poquito más nuevo, ¿no? Pero que está mucho en auge, y también el tema del ejercicio y el movimiento. Creo que son 3 grandes temáticas para empezar con esta nueva sección. Así que si te parece, vamos a empezar con la sección de nutrición. Cabe destacar una cosa muy importante en esto, y es que
ni yo sé lo que tú vas a decir, ni tú sabes lo que yo voy a decir, y eso creo que le va a dar mucho dinamismo porque no está nada preparado. Al final, como decíamos antes, pues no deja de ser la opinión de dos personas que nos podemos encontrar en la calle de cómo implementar las cosas que dicen los expertos en nuestro día a día. Así que, si quieres, te doy paso y comenta lo que tú quieras sobre la entrevista de nutrición. Yo, el primer punto con el que me quedé, que me enganchó de la entrevista de nutrición, es algo muy sencillo, que es que si cocinas tú es más normal o es más habitual que comas mejor. Al final, si comes en la calle, si compras comida precocinada y demás, es más difícil comer mejor, ¿no? Entonces, esto entra un poquito con el tema de la planificación, de la organización. Por ejemplo, nosotros en casa sí que intentamos hacer un menú semanal, lo hacemos ya desde hace tiempo. También yo creo que desde que nuestro hijo pequeño empezó a comer, pues empezamos a hacer estos menús y eso nos ayuda mucho. Pero sí que es verdad que hay veces que cuesta. Ahora, por ejemplo, estamos en una época donde ayer me pasaba, ¿sabes? Con mi pareja, que decíamos, ostras, ¿hoy qué cenamos? Es que no hemos hecho el menú, y si no hacemos el menú nos sentimos como un poco perdidas, ¿no? Pero yo quizás me quedaría con esto, que creo que es muy sencillo, que si tú empiezas a cocinar es más normal que vayas a comer bien, independientemente de que luego comas más o menos. Pero yo creo que es un buen punto. Sí, creo que se habló en la entrevista con Jorge, se habló de la planificación y de la cocina, que creo que son dos factores fundamentales. Sí que es verdad que el tema de meternos en la cocina y de aprender a cocinar también nos quita mucho tiempo que a lo mejor no tenemos, pero esa planificación te lo está dando, ¿no? El que tú un domingo, ¿no? Un sábado, el día que sea, pues planifiques más o menos la semana, aunque sea una planificación flexible, hace que tengas mucha menos carga mental, que llegue el miércoles y digas, ostras, ¿y ahora qué hago, qué no hago? Bueno, ese trabajo ya lo hiciste el domingo, por ejemplo, y eso hace que tengas más tiempo también para otras cosas, o incluso para meterte en la cocina a cocinar lo que estuviera planificado. Creo que es un punto bastante importante. También tengo que decir que yo ahora trabajo mayoritariamente desde casa, pero es verdad que durante mucho tiempo he trabajado en la oficina y no es tan sencillo prepararte el tupper cada día. A veces no tienes un sitio para comer, tiendes a salir fuera, pero es verdad que quizás las comidas pues no las puedes planificar o no te compensa, ¿vale? Porque tienes que pasar como mucho tiempo en la cocina y tal, pero igual las cenas sí. ¿Sabes? Que esto no quiere decir que te planifiques todas las comidas, todas las cenas, que igual puedes, si hay personas que no comen en casa porque comen en el trabajo, pero sí que cenan en casa, pues pueden empezar planificando simplemente las cenas, y al menos te aseguras que las cenas las vas a cocinar tú y van a ser sanas, ¿sabes? Entonces, claro, que yo ahora lo hablo quizás desde un punto de vista donde estoy mayoritariamente en casa todo el día y tengo esa facilidad de ir y prepararme algo en la cocina, pero es verdad que hay gente que no la tiene. Pero quizás las cenas pues es un buen punto para empezar. Totalmente. A mí me gustaría introducir también un punto o un aprendizaje, o mejor dicho, reaprendizaje, ahora entenderás por qué, que es el volver un poco a la base de la pirámide, volver un poco a lo que genera un gran impacto, ¿no? Que no deja de ser... Muchas veces nos complicamos, ¿no? Nos complicamos la vida y nos estamos informando un montón de cosas y vemos el impacto que tiene la suplementación de magnesio, o mejorar y tomar 3 días en vez de 2 días de carne a la semana. Es decir, cosas que tienen un impacto pero quizás un poco menor a la base de la pirámide, que no deja de ser, como repitió Jorge Aldón, el eliminar o limitar el alcohol, eliminar o limitar los ultraprocesados y eliminar o limitar las harinas refinadas y el azúcar. Creo que eso es importante, volver a la base de eso, para tampoco liarnos mucho la manta a la cabeza y decir, no, es que tengo que hacerlo todo perfecto, ¿no? Muchas veces, pues eliminando 3 grandes cosas ya tenemos un impacto muy potente en nuestro día a día. Sí, exacto. Yo esto tengo que reconocerte que ha habido épocas que me ha costado más que otras, ¿sabes? O sea, ha habido épocas que he querido ir como a... me han dicho, no, porque tómate magnesio y potasio, que te viene muy bien, y me compraba ahí las cápsulas de magnesio y potasio, y no, pues tómate lo que me fijaba mucho, ¿no? Por ejemplo, en desayunos que tengan esto, lo otro, ¿sabes? Y es verdad que cuando
a mí esto me pasa un poco con la falta de tiempo, es como, mira, no tengo tiempo para complicarme, ¿qué es lo que puedo hacer sencillo? Que no sé si me suma, pero no me resta, desde luego, ¿sabes? Entonces, aquí también viene el tema del alcohol. Yo creo que es un tema también, vivimos en un país donde está muy instaurado el tema del alcohol y a todo el mundo le gusta la cervecita, el aperitivo y demás. Yo, sinceramente, no, ha habido épocas donde he estado más obsesionada con este tema. Ahora lo que hago es, como ahora no salgo mucho porque tengo un niño pequeño y me cuesta salir, es verdad que cuando salgo, pues no me pongo limitación en si tomo alcohol o no, pero es verdad que en casa no tengo alcohol. Claro. Entonces así me aseguro que si estoy en casa no tomo. Hubo una época donde me limitaba, decía, por ejemplo, me limito entre semana y el fin de semana pues puedo tomar alcohol y no hay. Pero sentía como un poquito de obsesión, ¿sabes? Como el fin de semana puedo tomar alcohol, ¿sabes? Es este punto. También pasa un poco con la comida, ¿no? Me cuido durante la semana, entre semana, y el fin de semana puedo comer lo que sea, ¿no? A mí esto no me ha funcionado ni cuando hacía dieta, digamos, que también tuve mi época, ni con el tema del alcohol. Ahora soy como más flexible en el sentido de, bueno, en casa no tengo alcohol, por tanto no lo tomo. Si salgo fuera, pues me puedo tomar alcohol, pero bueno, puede ser un martes o puede ser un sábado o puede ser el día que sea. Claro, al final yo creo que hay que apelar un poco a algo que ya se ha hablado en este canal, que es la vía negativa, ¿no? Es decir, que muchas veces, en vez de tratar de añadir cosas en nuestro día a día que creamos que va a tener un impacto y que no deja más que aumentar la carga mental, ¿no? De tengo que hacer esto, más esto, más esto, más esto, más esto para encontrarme bien. Muchas veces es volver a la base y decir, bueno, ¿qué puedo eliminar? Que también me está reduciendo la carga mental, lógicamente, sin entrar en ese perfeccionismo obsesivo que nos genera también mucho estrés, ¿no? Y creo que es importante, el tema del alcohol es un auténtico temazo porque nos encontramos los dos polos, ¿no? Y creo que es importante, pues eso, ¿no? Darle normalidad al asunto, y yo creo que pues que se tome de vez en cuando una cerveza o de vez en cuando un tinto de verano, ahora que también sienta con el calor y tal, pues tampoco creo que vaya a tener un impacto tan grande en la vida. Ahora, si no lo compras y no lo tienes en tu casa, pues vas a limitar muchísimo su consumo, lógicamente. Exacto. También yo creo que pasa muchas veces, ¿no? Que ahora estamos sometidos a una cascada de información, tenemos mucha información en diferentes medios, televisión, móvil, cosas que lees, cosas que escuchas, podcasts y demás, y a mí a veces me entra un poco la sensación esa, ¿no? De que por mucho que haga, que tengo la sensación de que estoy haciendo poco. Esto también te pasa, no es un tema solo de nutrición, también es de ejercicio y demás, ¿no? Y creo que de vez en cuando está bien volver a esto, ¿no? Es que no se trata de hacer mucho, quizás se trata de dejar de hacer cosas que igual no están tan bien y ya irás sumando en el futuro cuando estés preparado, ¿no? Digamos. Sí, totalmente. Yo tengo otro tema que lo has comentado en la cabecera, es el tema del ayuno intermitente. Yo también. Yo creo que aquí... Creo que los dos lo hacemos en alguna medida, digamos. No somos ahí muy súper extremistas, pero sí que creo que lo hacemos. Y yo también quiero dar mi punto de vista y un poco mi proceso de cómo ha sido, ¿no? Y yo empecé a escuchar los beneficios del ayuno intermitente o de la autofagia, más bien, ¿no? De dejar un tiempo más largo entre una comida y otra. Y entonces yo dije, ostras, pues voy a probarlo, ¿no? Y decidí pues que iba a quitar el desayuno. Pero claro, quitar el desayuno, para mí no era tan importante quitar el desayuno como tal, lo que viene siendo la comida, lo que es las tostadas o lo que sea que desayune cada uno, sino era más el tema del café, ¿no? Que al final la leche rompía el ayuno y yo no tenía una forma de tomarme un café solo, era imposible, ¿no? Entonces, yo he ido poco a poco buscando maneras de intentar saltarme esto, de pasar a un café solo, o incluso al principio lo que hice fue adelantar la cena. Adelantaba la cena más o menos a las 8 de la tarde, que sé que hay gente que no lo puede hacer, pero yo lo podía hacer, pues decidí cenar con mi hijo a las 8 de la tarde y entonces, aunque yo desayunara a las 8 de la mañana, mi café con leche y mis tostadas o lo que sea, ya al menos habían pasado 12 horas.
¿sabes? Entonces, claro, si al final cenaba como antes, que se me iba a 9:30, 10, pues tenía que esperar hasta las 10 de la mañana y entonces no te tomaba el café, como que era complicado. Entonces, lo primero que hice un poco es adelantar la cena. Y luego, cuando ya llevaba muchos meses haciendo esto, decidí, vale, ¿cuál es la forma ahora? Si en vez de 12 horas quiero irme a 14 horas de ayuno o 16 horas de ayuno, pues aquí ya sí que el tema del café lo tenía que salvar de alguna forma. Entonces, en vez de hacer pues el tema de café solo, de cápsula, que es la máquina que yo tengo en casa, pues empecé a probar el café de filtro. Café de filtro al final es un café más suave, más parecido al té y bueno, poco a poco me fui aficionando a esto del café de filtro. La verdad que ahora lo considero mi momento de hacerme mi café de filtro por la mañana y gracias a esto pues he podido salvar el tema del café con leche. Ahora yo por las mañanas me tomo el café de filtro y puedo aguantar un poquito más, pues quizás hasta las 11, 11:30 que me tomo algo para desayunar. Entonces, no sé, yo lo veo como un proceso. El pasar de desayunar a las 8 de la mañana o tomarte tu café con leche a las 8 de la mañana a de pronto no tomártelo y no desayunar, a mí no me funcionó. Yo lo intenté y a mí no me funcionó. Yo lo veo difícil. Creo que cada uno tiene que encontrar un poquito la forma de ir encontrando, o sea, tiene que ir buscando la forma de ir saltando esas cosas que para ellos son complicadas o que cuesta saltar, ¿no? Que no tiene por qué ser directamente, pues mira, me salto el desayuno y ya está, ¿sabes? Sí. Creo que aquí es que este es un tema bastante polémico y controvertido. De hecho, pues en la entrevista con Jorge Galdón, pues han salido un montonazo de comentarios relacionados con esto porque él tenía una opinión que quizás se sale un poco de lo que solemos escuchar en redes sociales, ¿no? Y él pues hablaba de que el ayuno intermitente no tiene ninguna evidencia científica de que fuera positivo. Y creo que se ha confundido un poco el mensaje bajo mi punto de vista, porque han salido muchos comentarios, ¿no? Que bueno, que hay un premio Nobel en 2016, por ejemplo, ¿no? Que era pues, por el descubrimiento del ayuno, y eso realmente no es así, es por el descubrimiento de la autofagia, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que diferenciar entre los beneficios que tiene el ayuno intermitente dentro de un contexto saludable con no hacer ayuno intermitente dentro de un contexto saludable. Y ahí se equiparan bastante y no hay tantísimas diferencias, o eso nos dice la evidencia científica, ¿no? Entonces, Jorge no estaba hablando de la autofagia, estaba hablando del ayuno, ¿no? Porque además la autofagia se puede conseguir de otras muchas maneras. Se puede conseguir a través del ejercicio, se puede conseguir a través del sueño, se puede conseguir a través de alimentos que favorecen la autofagia como la curcumina, la quercetina, el té verde, etcétera. Entonces, creo que eso es importante dejarlo claro, ¿no? Que pues el ayuno intermitente puede tener una muy buena actuación en nuestro cuerpo si lo comparamos sobre todo con un contexto no saludable, ¿no? Pero que tampoco es la panacea, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque muchas veces si no entramos en la obsesión de antes de, ostras, parece que si no hago ayuno no estoy haciendo las cosas bien, y nada más lejos de la realidad. Puedes no hacer ayuno y estar haciendo las cosas muy bien. Y metiéndome en el tema del ayuno, mi punto de vista, por ejemplo, o lo que yo hago en mi día a día, yo recuerdo cuando era adolescente, donde yo me levantaba por la mañana y a mí no me apetecía desayunar, y mi madre se llevaba las manos a la cabeza como diciendo, pero niño, ¿cómo no vas a desayunar? Bueno, porque no me apetece, no tengo ganas, tengo sueño, ¿sabes? Y no tengo ganas de preparar un desayuno, y a lo mejor pues con un vaso de leche para mí era suficiente, ¿no? Y desayunaba más tarde en el recreo del colegio, cualquier cosa, ¿no? Y hoy en día me pasa exactamente lo mismo. Yo hay días donde realizo el ayuno porque realmente mi cuerpo no me está pidiendo comer, y hay días donde me levanto para la mañana, como por ejemplo hoy, y me he tomado pues un yogur con frutos secos y frutas, por ejemplo, ¿no? Y ese mensaje también creo que es importante, el que todo no es o todo o nada, que hay días que puedes hacerlo, días que no puedes hacerlo. Creo que viene muy bien también el que tú experimentes para tú tener más conciencia corporal, de decir, ostras, pues a mí esto me está sentando bien o no me está sentando bien, como tú mismo has dicho, ¿no? Y después adaptarlo a las circunstancias de cada uno. Pues no es lo mismo una persona que haga deporte por la mañana intenso, a una persona que se vaya directamente a una oficina y se siente durante 8 horas seguidas, a una persona que está embarazada, a una persona que tiene 85 años, a un niño de 7, que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, conocer los beneficios y el contexto del ayuno y conocer el porqué del ayuno creo que es
fundamental y justo una de las cosas que tenía apuntada, ¿no? Tenemos que actuar en consecuencia de los conocimientos que tenemos, entonces no podemos actuar por moda, es fundamental pues conocer las bases del ayuno, conocer las bases de la autofagia y a partir de ahí adaptarlo a tus circunstancias. Y de hecho, eso que has dicho es que hoy justo me ha pasado una cosa, que he ido a desayunar con mi pareja afuera y me decía, dice, hoy te estás saltando el ayuno, porque ha habido otras veces que he ido a desayunar con ella y yo me he tomado un café solo, un americano, y no he desayunado, ¿vale? Pero porque ese día, lo que tú dices, ese día es que no me apetecía desayunar y por el hecho de ir fuera no me quería ver obligada a desayunar sin hambre, ¿sabes? Pero hoy yo tenía hambre y yo me he pedido pues mis tostadas y mi café con leche y tal. Y me dice, ¿te estás saltando el ayuno? Y digo, bueno, que no hago ayuno todos los días, ¿no? Parece que si haces ayuno ya tienes que hacer todos los días ayuno y si te lo saltas ya, esto es un poquito, ¿no? Lo de mejor hecho que perfecto, ¿no? Parece que si no lo haces todos los días ya no lo hagas. ¿Sabes? Claro. O sea, es como, bueno, si tú lo puedes hacer varios días a la semana, a ti te sienta bien, considera que eso es positivo para ti, pues no pasa nada si una semana lo haces 2 días y otra semana lo haces 4 días, porque es un poco lo que te apetece, ¿no? Pero sí, es que justo me ha pasado esta mañana, ¿te estás saltando el ayuno? Y digo, bueno, no. Sí, pero no es porque lo tenga marcado de hoy me lo salto, sino porque hoy tenía hambre y quería desayunar. Y después, lo que decíamos antes un poco de volver a la base de que no tiene sentido el subirnos a la moda o al barco del ayuno cuando a lo mejor después tienes otras muchas cosas que están generando más impacto en tu día a día negativamente. O a lo mejor una persona que, pongo un contexto, ¿vale? Un contexto un poco extremo, pero bueno, que a lo mejor no lo es tanto, ¿no? Una persona que sea al 100% sedentaria porque no haga deporte, fume, tenga diabetes, colesterol, hipertensión, etcétera, pues tiene otras muchas cosas que hacer antes que van a generarle más impacto antes que probar con el ayuno, que a lo mejor puede ser una herramienta terapéutica más dentro de la monitorización de un profesional sanitario o lo que sea, pero que hay otras muchas cosas que se pueden hacer y no subirnos a la moda, entre comillas, del ayuno porque me han dicho que es genial, ¿no? Sí. Y me gustaría volver un poco al tema que has dicho de los comentarios, porque has dicho, sobre este tema se han generado muchos comentarios. La realidad es que esta entrevista ha generado muchísimos comentarios, porque al final se hablaba del ayuno, se hablaba de los lácteos, del gluten, de los huevos y el colesterol, de las carnes rojas y yo un poco con lo que me quedo es que la nutrición está muy polarizada, o sea, puedes estar a favor o en contra de cada una de estas cosas, pero no se permite el punto medio. Yo aquí, como a mí no me gustan los extremos ni en la nutrición ni en nada, yo quiero contar un poco cómo yo lo veo, ¿no? Cómo yo me lo tomo, vuelve a ser persona totalmente de a pie. Yo me lo tomo con que al final yo creo que hay que escuchar un poco a nuestro cuerpo. Y el cuerpo habla realmente. Hay veces que puede ser más evidente y otras veces que puede ser menos evidente. Por ejemplo, yo tomo leche sin lactosa y lo tenemos en casa porque mi pareja dijo, a mí me sienta mal la leche. Pues se toma leche sin lactosa. Sinceramente no sé si le sienta mejor o peor, o no sé si el problema es este o no lo es, ¿sabes? Pero luego yo tomo yogures, o sea, no sé cómo decirte, es decir, no es, ostras, le sienta mal la leche es malísima, la leche nos va... si tú notas que tu cuerpo tiene una reacción negativa hacia un tipo de alimento o lo que sea, pues igual sí que te lo puedes mirar, sí que te puedes informar, puedes probar a eliminarlo y a ver si te sientes mejor. Yo creo que tú has hecho algo, ¿no? De esto con el pan, me parece. Y que ahora si quieres lo cuentas. Pero, no sé, por ejemplo, las carnes rojas. Yo por lo que me he informado, y tampoco me he informado mucho, pero por lo que dijo Jorge y demás, yo ya entiendo que la carne roja no es un alimento que tenga que estar cada día en mi plato, ¿vale? Esto es lo que yo he entendido. Pero sinceramente, a mí me gusta la carne roja, ¿sabes? Entonces, vuelve a ser lo mismo. Yo en casa no cocinamos carne roja. Pero si un día salgo a comer por ahí y hay entrecot, pues a mí me gusta un buen entrecot, ¿sabes? Y me lo tomo. Pero como algo que disfruto realmente y como algo esporádico. Pero no es como no se pueden tomar carnes rojas, yo me privo de esto, ¿sabes? Pasa un poco lo mismo que con el huevo.
pues nosotros cenamos, normalmente lo tomamos en cena, y sí que cenamos varios días a la semana pues una tortilla francesa, ¿sabes? Aprovecho para echarle especias como tú me has enseñado, y ya lo aprovecho. Pero sí que es verdad que cuando escucho todo esto me entran dudas de, ostras, ¿estaré tomando demasiado huevo? ¿No? Estará siendo, pero luego lo pienso y pienso, ostras, yo estoy en un entorno, o intento cuidarme, estoy en un entorno relativamente sano, ¿sabes? No sé hasta qué punto el por tomar 3 huevos a la semana va a ser muy perjudicial, ¿sabes? Entonces, no sé, yo me quedo un poco con esto, con que creo que hay que escuchar un poco a nuestro cuerpo, que porque alguien diga que algo es bueno o malo, creo que sí que está bien informarse, pero cada uno luego lo tiene que llevar un poco a su realidad, a su cuerpo, a su contexto, a su día a día, ¿sabes? Sí. Sí, yo creo que, o sea, efectivamente lo que dices de primero conocernos y tener un poco de conciencia corporal, y también adaptarlo al contexto. Hubo un tema muy, muy interesante y también un tanto polémico en comentarios, que es el tema de las carnes rojas, como has nombrado, que lo tenía aquí apuntado también, porque yo a Jorge, se puede revisar en la entrevista, pero le planteo como 2 grandes escenarios, ¿no? 2 escenarios lógicamente muy extremos, ¿no? Donde se introducen en ambos contextos carnes rojas 4 días a la semana, o 3 días a la semana, o 5, no me acuerdo qué número puse, ¿no? Pero claro, había un contexto que era una persona pues deportista, que tiene un contexto saludable, descansa, etcétera, y otra persona pues con un contexto totalmente pues mucho peor, ¿no? Muy sedentario, no hace ejercicio, sobrepeso, hipercolesterolemia, hipertensión, etcétera, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, que siempre trato de llevarlo todo un poco a la lógica del sentido común, o a mi lógica, en mi sentido común, creo que la carne roja en un contexto saludable, pues yo sinceramente no creo que tenga un impacto súper negativo. También apelo un poco al tema de que no hace falta hacer las cosas perfectas, sino que se pueden mejorar un 1%, ¿no? Y que, pues a lo mejor el hecho de que si tú tomas, por ejemplo, 3 días a la semana o 2 días a la semana carne roja, pues a lo mejor una semana al mes tratas de que esa carne sea de calidad, no te está generando un impacto hiper negativo en el bolsillo, cosa que es importante tenerlo en cuenta también, entra dentro del contexto. Sin embargo, estás generando ese 1% de mayor calidad que te está generando salud, ¿no? Entonces no tenemos que pasar ahora a, ostras, es que me han dicho que la carne roja tiene que ser de pastos y ahora me gasto un 200% más en carne. Bueno, es que a lo mejor no lo podemos permitir, ¿no? Entonces, generar pequeños cambios hace que no sea un impacto hiper negativo, y eso a largo plazo hace un factor acumulativo muy importante bajo mi punto de vista. Sí. Yo la verdad que no tenía muchas más cosas sobre nutrición. ¿Tú tenías más? Vale, yo tampoco. Porque está saliendo mucho el tema del ejercicio, sí. Porque al final creo que es inevitable, ¿no? Cuando hablamos de nutrición sale pues personas sedentarias, personas que hacen mucho ejercicio y demás. Yo creo que igual podríamos pasar a comentar el mensaje de la entrevista de Alfonso. De ejercicio, y a mí me gustaría comenzar con un comentario, una pregunta que lanza pues un oyente, un suscriptor, que se llama @jetrof, por si nos está escuchando, él sabrá quién es un nombre un poco raro, y quiero leerlo y después pues dar mi humilde opinión, y además también contestar un poco a través del experto, en este caso que fue Alfonso Prieto. El comentario dice así, me pareció muy interesante la entrevista, sería interesante escuchar a los expertos hablar de cómo hacer para que una tarea tan desagradable como esforzarse y sudar pudiese tener algún tipo de gancho de recompensa y placer. Entonces, yo tengo 3 pequeños apuntes con respecto a este comentario de este oyente, de este suscriptor. La primera es que hay que comprender y hay que entender, yo apelo mucho a la antropología, ¿no? A la biología, a la evolución, de dónde venimos, ¿no? Hay que comprender que a nivel adaptativo, el ejercicio genera esfuerzo físico, ¿no? Porque nuestro cuerpo siempre va a tender a comodidad, ¿no? Va a tender, por eso como sociedad cada vez estamos en entornos más cómodos, con aires acondicionados, con sofás más cómodos, con camas más cómodas, etcétera, porque nuestro cuerpo, incluso la tecnología, tiende hacia darnos comodidad, porque es lo que hemos buscado siempre, tener nevera llena y estar lo más cómodo posible para ahorrar lo máximo posible. Por eso es muy difícil generar un hábito de el ejercicio, justo porque genéticamente estamos preparados para lo contrario, es para no gastes energía de manera absurda si ya tienes comida en la nevera.
Entonces, eso creo que comprenderlo también nos quita mucha incertidumbre de, ostras, ¿por qué me cuesta tanto? Es que es normal que nos cueste tanto. Eso es lo primero. En segundo lugar, apelo un poco a que se escuche la entrevista, porque Alfonso, el experto en ejercicio, dio una respuesta que creo que tiene mucho sentido y que yo me la encuentro también mucho en consulta, y es que si a una persona le cuesta mucho incorporar el hábito de hacer el ejercicio, que empiece por hacer algo que le guste. Sí. Da igual que sea pádel, da igual que sea natación o da igual que sea golf. Es verdad que el golf tampoco genera mucho impacto, pero bueno, entiéndeme, ¿no? Creo que es importante esa parte, porque de esa manera te estás introduciendo en el ejercicio para que no sea desagradable, porque al final, pues si vas a jugar al pádel, vas a quedar con tus colegas, después a lo mejor te vas a tomar una cervecilla o lo que sea, y eso va a hacer que vayas más veces porque te apetezca, y esa sensación desagradable se convierte en sensación agradable. Y por otro lado, quiero dar mi opinión respecto a lo que hago yo en mi día a día, ¿no? Uh-huh. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho salir a correr, me cuesta muchísimo porque es algo que me aburre, y ahora, pues lo que estoy haciendo es, yo estoy en un gimnasio apuntado y tengo la suerte de que en ese gimnasio, pues en la cinta de correr, cosa que es aburridísima, pues te puedes conectar a Netflix o te puedes conectar a YouTube, tienes una pantalla y puedes ver lo que tú quieras, ¿no? Entonces, trato de unificar una cosa que no me gusta, pero que es necesaria y que me genera un beneficio, correr, con una cosa que sí me genera placer, que es ver, por ejemplo, una serie que no puedo ver en mi día a día porque tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, voy incentivado al gimnasio a decir, ostras, voy a ver la serie que quiero verlo. Y mientras la estoy viendo, pues estoy generando un beneficio que es correr, por ejemplo. Y a lo mejor, pues el capítulo, como el que hice ayer, ¿no? El capítulo duraba 45 minutos, pues mira, estuve 45 minutos corriendo, me fui a mi casa doblemente contento. Vi el capítulo que quería ver y encima me fui con la satisfacción de haber corrido. Entonces creo que la unificación de esas dos cosas, si encontramos esa manera de unificar algo que necesitamos hacer con algo que nos gusta, creo que es mucho más fácil y eliminamos esa sensación desagradable. No sé qué piensas. Sí, de hecho, para empezar, no sabía que te habías apuntado al gimnasio, estaba bien saberlo. Sí. Y creo que este punto es como súper importante. Seguramente hay gente que nos escuche y diga, ya, pero es que eso de correr viendo Netflix, eso ni es correr ni es nada, porque ya lo sé que hay gente que lo dice esto, ¿no? Es mucho mejor correr por la calle y tal. Probablemente sea mucho mejor, y correr por el campo muchísimo mejor, ¿vale? Pero que al final aquí no se trata de hacerlo perfecto, o sea, que se trata de encontrar la manera para hacerlo. Y yo esto es algo que he experimentado mucho en mi vida, porque yo ha habido veces que he encontrado el punto de hacer cosas que yo pensaba que no me gustaban y que me gustaran. Por ejemplo, yo ha habido épocas que he corrido 50 minutos y lo he disfrutado. Ahora pienso en correr 50 minutos y me muero, literalmente. O sea, es que no lo veo de ninguna forma. Pero en ese momento conseguí encontrar la motivación, el punto, el objetivo, lo que sea. Ha habido otras épocas que... a raíz de la pandemia y demás, que empecé a hacer ejercicios de fuerza en casa, que yo nunca había hecho ejercicio de fuerza, no lo entendía, ¿no? También este es otro gran tema. Y empecé a hacer ejercicios de fuerza en casa por un gimnasio online, también entrenamientos de HIIT y demás, y la verdad que era algo, o sea, que disfrutaba, que yo decía, o sea, disfrutaba ese momento de ponerme a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque eran todos los días, pero eran 15 minutos, lo cual no me suponía mucho tiempo, también porque empezó la pandemia y quieras o no, pues tampoco teníamos mucho más que hacer, ¿no? Pero lo mantuve durante mucho tiempo, encontré el momento. Luego nació mi hijo y dejé de ver momentos, ¿sabes? O sea, era como, no sé en qué momento voy a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra vida va cambiando y aunque yo creo que tenemos que siempre, más que el enfocarnos de tengo que hacer ejercicio, tengo que salir a correr, es, vale, en el momento de vida en el que estoy, en el punto en el que estoy, ¿qué es lo que puedo hacer que vaya a poder mantener? Y esto, por ejemplo, hace muy poco, el año pasado estuve viviendo un año fuera, en Alemania, y yo no trabajaba. Entonces, claro, pues imaginaros, pues yo tenía mucho tiempo para hacer, me hacía mis ejercicios de la espalda por la mañana, hacía también ejercicios de fuerza, luego llegamos aquí y todo cambió. Ahora trabajo, cambio de casa, cambio de entorno, más vida social, porque cuando estábamos en el extranjero no teníamos mucha vida social, y ahora de pronto
no encuentro el momento otra vez. Desde que volvimos en diciembre, enero, no estoy consiguiendo encontrar, sí, hago un día de clases de pádel a la semana, pero la verdad que no lo cuento porque no me cunde. Es decir, yo no me siento mejor físicamente. No estoy hablando de delgada, sino yo no me siento con vitalidad, como otras veces que he hecho ejercicio. Entonces por eso no lo cuento tanto, ¿sabes? Pero no lo estoy encontrando. Hace poco dije, pues igual lo que tengo que hacer es salir a correr, que lo único que me tengo que hacer es poner una zapatilla y salir a correr. Salí un día a correr, casi me muero. El segundo día es verdad que me encontré un poco mejor, pero no he vuelto a salir. Eso quiere decir que no es el ejercicio que me viene, o sea, que puedo mantener a día de hoy, ¿sabes? Y no me rayo en el sentido de, vale, correr no es, ya lo he demostrado, no estoy consiguiendo mantenerlo. Voy a intentar buscar otra forma, ¿sabes? Es verdad que a día de hoy no lo he encontrado. Llevo 6 meses sin hacer ejercicio de forma regular. Y es una cosa que tengo en la cabeza y quiero... O sea, con esto lo único que quiero decir es que hay periodos así. Y a mí es algo que me pesa porque me gustaría hacer ejercicio y no por verme mejor, no, sino porque yo ya he vivido lo bien que me siento cuando hago ejercicio regularmente y ahora no, ahora me siento lenta, me siento poco flexible, me siento que hay días que tengo poca vitalidad y yo sé que eso cuando hago ejercicio regularmente cambia mucho. Entonces lo tengo en la cabeza todo el tiempo porque quiero volver a sentirme así, ¿sabes? Como me sentía cuando eso. Pero es verdad que hay veces pues, que cuesta más de lo normal encontrar el momento, el ejercicio. Como he dicho, yo ha habido épocas que he corrido, ha habido épocas que he nadado incluso, ha habido épocas que he hecho ejercicios de fuerza. Quiero decir que igual no siempre es el mismo ejercicio el que te va bien, el que te motiva y demás. A veces cuesta encontrarlo, pero yo creo que merece la pena encontrarlo, ¿sabes? Buscarlo, digamos. Sí, y al final aquí siempre intentamos apelar un poco a lo mismo, que de hecho este es el objetivo de Café con Charlas, no deja de ser el ver que estamos muy, muy expuestos a información de expertos, ¿no? Como decíamos en la introducción, y que te dicen lo que es la perfección, lo perfecto, ¿no? Pero nos falta ese grado de humanidad de decir, mira ya, pero es que, por ejemplo, pues yo también tengo un niño pequeño y tú lo sabes y lógicamente, para eso es mi hermano, y pues creo que es muy importante las expectativas. Es decir, mi expectativa a día de hoy no es poder dormir 8 horas al día de manera ininterrumpida, porque si tengo esas expectativas, teniendo un niño pequeño, me voy a chocar de bruces cada noche, me voy a sentir frustrado, voy a pensar que no lo estoy haciendo perfecto y parece que voy a enfermar por estar durmiendo menos. Pero la realidad es que la etapa en la que estoy viviendo ahora mismo toca eso. Pues toca a lo mejor intentar ser más escrupuloso con rutinas de sueño, aun sabiendo que voy a dormir menos. Entonces, todo eso es muy importante tenerlo en cuenta, el tema de las expectativas. Pues a lo mejor hay etapas en nuestro día a día que no podemos estar... en un año, que no podemos estar haciendo ejercicio 4 días en semana, cardio, más fuerza, más movilidad. Pues a lo mejor lo que toca es salir a andar 30 minutos y eso te está generando un impacto positivo, ¿no? La vida es muy larga y esto no consiste en hacerlo todo perfecto, porque no existe la perfección, porque las circunstancias mandan, ¿no? Si no es el trabajo es el niño, si no es el niño es que me pongo malo y tengo una enfermedad o vete tú a saber el qué, ¿no? Entonces es importante eso. Sí, yo creo que también es muy importante que cada uno se hable sinceramente, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo ha habido épocas también donde he intentado hacer ejercicio a primera hora de la mañana y a mí eso no me funciona. Yo a primera hora de la mañana yo no puedo hacer ejercicio. Y lo he intentado y lo he hecho y me costaba la vida y me seguía costando la vida y era como, me estoy torturando, ¿sabes? Sin embargo, por ejemplo, mi pareja dice, no, es que a mí me gusta hacer ejercicio a primera hora de la mañana. Pues perfecto, pues tú hazlo a primera hora de la mañana y yo ya me buscaré otro momento en el día. Pero si no te hablas sinceramente y tú estás viendo que a ti lo de primera hora de la mañana no te está, ¿sabes? No, llega ya un momento que, a ver, siempre hay un punto que tienes que romper, ¿eh? Que al primer día no te vas a sentir bien. Pero si tú ves que estás ahí y te cuesta cada vez más y tal, igual hay que hablarse sinceramente y es como, este no es el momento en el día, igual que tengo que hacer ejercicio, ¿sabes? Igual tengo que buscar otro momento en el día. Y yo creo que eso también pasa por un proceso de escucharse a cada uno mismo. ¿Es porque me está costando el ejercicio?
¿qué estoy haciendo? ¿O es porque me está costando el momento del día? ¿O es porque me está costando otra cosa, ¿sabes? Y no pasa nada si ves que te está costando muchísimo mantenerlo, parar y buscar otra forma, otro ejercicio, otro momento del día, etc. Sí. Y no sé, yo aquí sí que es verdad que, a ver, nosotros hemos sido deportistas siempre. Yo he hecho baloncesto 20 años de mi vida, 25 años de mi vida, pero ¿sabes? Era un punto totalmente diferente, porque al final entrenaba tres días a la semana con mis amigas, tenía partido el fin de semana, es decir, yo no tenía que hacer un esfuerzo, no hablo de un esfuerzo físico, pero no tenía que hacer un esfuerzo mental de ir a hacer ese ejercicio. Lo hacía con mis amigas, me gusta la competición y demás. Fue a partir de dejar el baloncesto que dije, vale, ¿ahora qué hago? Baloncesto no puedo hacer, ni quiero. ¿Y ahora qué hago? Y notaba que el hacer otro tipo de ejercicio pues me costaba esfuerzo, no solo físico, sino también mental. De decir, no me apetece, tengo que hacerlo o quiero hacerlo para sentirme mejor, ¿sabes? Pero al final es esto, yo creo que el ir buscando, el ir un poco rotando, ¿no? O buscando el momento del día y el tipo de ejercicio, al final se da con un momento del día y un ejercicio que te permite mantenerlo, que eso es lo importante, yo creo. Y hay una cosa que dice Alfonso en la entrevista, y creo que es fundamental, y yo he intentado implementarlo, y es verdad que hay muchas maneras de hacerlo, y es, estamos hablando de ejercicio físico, ¿no? Pero aquí se apela a la importancia de la actividad física, que es muy diferente, ¿no? El ejercicio físico no deja de ser un ejercicio planificado, por ejemplo en el gimnasio, por ejemplo una sesión de yoga o una sesión de lo que sea, ¿no? La actividad física es lo que nos movemos durante el día, ¿no? Lo que nos movemos intradía. Y eso tiene un impacto a largo plazo que es alucinante, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo de que en muchas empresas, cuando entras, te encuentran los papelitos, ¿no? Donde se fomenta mucho la ergonomía postural, ¿no? Que no es más que siéntate recto, el ordenador a la altura de los ojos, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, eso ya tiene que ser modificado, eso está totalmente obsoleto, tiene que estar modificado por trata de moverte cada 30 minutos, cada 40 minutos, cada hora, levántate, haz 2 flexiones y vuelve a sentarte, o levántate, mueve el cuello para un lado y para otro y vuelve a sentarte, ¿no? Porque esa inactividad física durante el día es lo que te atrofia, es lo que te hace rígido a largo plazo, aunque después haga 1 hora de gimnasio al día, que está fantástico, que está muy bien hacerlo, pero la desbalanza es brutal, ¿no? Sin embargo, si somos capaces de implementar la actividad física durante el día a día, es fundamental. Yo personalmente, por ejemplo, pues yo vivo a 15 minutos de mi trabajo andando, ¿no? Y antes yo muchas veces venía en coche, ¿no? Porque llegaba antes, podía estar más tiempo durmiendo, o llegaba antes para comer a mi casa, o lo que fuera, ¿no? Sin embargo, ahora tengo totalmente implementado que el 95% de los días voy y vuelvo andando. Llueva, haga 40 grados o haga mucho viento. ¿Por qué? Porque es una manera que tengo en mi día a día, bueno, pues de andar 30 minutos. Ya estoy andando 30 minutos, ¿no? Además, después yo tengo la suerte de que mi trabajo pues, es un poco más dinámico y no estoy tanto tiempo sentado. Pero creo que uno de los aprendizajes de esta entrevista con Alfonso es que hay que hacer mucho hincapié en la actividad física. Y ahí es de cada uno. Es decir, pues si vas al metro, trata de subir y bajar por las escaleras en vez de por las escaleras mecánicas. O si vas a, yo qué sé, o vives en un 4º piso, pues una vez a la semana trata de subir por las escaleras. Son pequeños tips que a largo plazo tienen un factor acumulativo increíble. Sí, de hecho es curioso porque yo también creo que esto ha sido con lo que más me he quedado de la entrevista de Alfonso, precisamente por lo otro que he dicho. Como no estoy consiguiendo encontrar el momento para hacer ejercicio físico, al menos voy a fijarme en si puedo moverme un poquito más durante el día, ¿vale? Claro, yo trabajo en casa mayoritariamente. Es verdad que yo sí que hay un punto de lo de... En casa no lo veo, imagínate en la oficina, ¿sabes? De levántate y haz 2 flexiones, 2 sentadillas, eso yo lo veo... No es algo que yo vea que vaya a poder hacer fácilmente. Pero el tema de las escaleras, por ejemplo, sí. Yo vivo en un 2º piso en casa y en el trabajo, cuando voy, que voy un día a la semana, también es un 2º piso. Y es verdad que en el trabajo sí subía y bajaba por las escaleras, pero en casa siempre subo y bajo por el ascensor. Siempre. Y es un 2º piso. Y he dicho, bueno, al menos eso,
voy a cambiarlo. O sea, vivo en un segundo, por suerte no vivo en un quinto. Entonces, o sea, tú en un día mínimo vas a bajar y a subir una vez, mínimo. Entonces, lo multiplicas por 7 días, lo multiplicas por 4 semanas, lo multiplicas por 52 semanas al año, la cantidad de pisos que estás subiendo sin generarte un esfuerzo brutal. A ver, si tienes que ir con 500 bolsas de la compra, bueno, pero la cantidad de pisos que estás subiendo y la cantidad de músculos que estás contrayendo una vez y otra genera un efecto increíble. Claro, en un día no lo vas a notar ni en 2 ni en 3, pero yo estoy convencido que muchos de nosotros ahora subimos 2 pisos por las escaleras y llegamos fatigados. Sí. Y dentro de X meses, si lo haces una vez al día, estoy convencido que no. Eso es una mejora a largo plazo increíble. Sí. Y otra de las cosas que también hago, que esto ya lo hacía de antes, me compré una mesa de estas que se sube y se baja. Entonces, como al final yo trabajo delante de un ordenador, pues yo lo que hacía es, igual hacía una reunión sentada, pero en la siguiente la hacía de pie. Al final, cuando estás de pie, tiendes más a mover las piernas, a estar todo el tiempo de pie es más complicado que estar sentado. Vale. Entonces, las doblas, ¿no? Como que te mueves algo más, que no creo que, o sea, que por un día que lo haga no creo que sea muy significativo, pero creo que sí que puede llegar a ser significativo a largo plazo. Y ahora, la verdad, a mí me costó más cara lo de la mesa que se sube y se baja, las patas, pero ahora las hay mucho más baratas. Yo creo que esto como que se ha puesto más de moda, creo que hay más gente que la tiene en casa, incluso hay empresas que lo están empezando a incorporar en las oficinas, y esto es pues otro punto. Pero sí que es cierto que es eso, que como no consigo encontrar el momento de hacer ejercicio físico como tal, sí que he puesto un poquito más de foco en cuánto me muevo durante el día, ¿sabes? Eso. Sí. ¿Tienes algo más de ejercicio? ¿Te parece que pasemos al agua? Sí, me parece bien pasar al agua. Pasamos al agua. Genial, entrevista con el doctor Agua, con Jaime Bastos. Bueno, ahora pues hacemos un poco un inciso y recordamos que con el código Hábito0 con Z, pues tienen un 10% de descuento en todos los productos de la página web de Doctor Agua, que filtros para encimera, filtros para ducha, y tienen un montón de beneficios. La verdad, si no habéis visto la entrevista, yo animo a que lo hagáis, porque la verdad que se aprende un montón de un tema que no estamos muy acostumbrados a escuchar todavía. Se está poniendo un poquito de moda ahora, así que yo creo que es un buen momento. Y además justo por esto quiero empezar, ¿no?, por la entrevista, y es que hagamos la reflexión de qué es lo que tiene más impacto en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Y es lo que más hacemos, lo que más utilizamos, ¿no? Si, por ejemplo, pues tú tomas solo alcohol, vuelvo a lo de antes, ¿no? Alcohol una vez al mes, eso está generando muy poquito impacto en tu día negativamente, ¿no? Entonces, pues está muy bien, ¿no? Sin embargo, agua bebemos todos los días. Cada día. 1, 2, 3, 4 litros, dependiendo de la persona y el contexto, ¿no? Si hace o no hace ejercicio, etcétera, ¿no? Claro, la calidad de ese agua es fundamental a largo plazo. Lo que pasa es que, como todo lo relacionado con la salud, es una gotita que cae en una piedra que tú no te estás dando cuenta, pero que a largo plazo está agrietando esa piedra o no, dependiendo de pues, la calidad de ese agua. Entonces, para mí el principal aprendizaje de esta entrevista es el impacto que tiene. El impacto que tiene que tú bebas un agua de calidad o no bebas un agua de calidad. Si queremos saber qué es un agua de calidad o no, pues animo a que veáis la entrevista, porque te explica un montón. Te explica de agua embotellada, agua filtrada, agua con ósmosis inversa, un montón de tipos de agua, y se verifica mucho qué tipo de agua recomienda una persona experta en agua. Sí, de hecho, bueno, yo esta es la entrevista que más he aprendido, porque es verdad que era de lo que menos sabía. A nivel, como siempre, usuario básico. Y de hecho yo es un tema pues, que he sufrido mucho, porque bueno, nosotros vivíamos en Sevilla, bueno, tú vives en Sevilla, pero yo ya no. Yo me fui a Barcelona hace 10 años y claro, yo en Sevilla bebíamos del grifo, un agua que tiene buen sabor, que tiene buena calidad, por lo que dijo Jaime también. Y cuando llegué a Barcelona empecé a beber del grifo y dije, esto no se puede beber ya en sabor, pero es que voy más a más. La cal que hay aquí en el pelo, en cualquier cosa, en la mampara de la ducha, o sea, yo vi rápidamente que digo, este agua
no podía saber si era de mejor o peor calidad, porque creo que eso no está tan relacionado con el sabor y demás, ¿vale? Pero yo sí que veía que para mí ya no era tan cómodo beber un agua que estuviera buena, o ducharme. De hecho, lo notamos mucho cuando vamos a Sevilla y nos duchamos allí. El pelo es que es exagerado el cambio. Entonces, yo esto lo sufrí mucho. Yo he tenido un poco de todo, y esto todo sin saberlo, y ojalá hubiera escuchado la entrevista de Jaime mucho antes. Cuando compramos aquí el piso en Barcelona, en Castelldefels concretamente, que además es una zona de playa y que además es de la zona del Llobregat, que lo dice él en la entrevista. En el piso que compramos había osmosis inversa, había un descalcificador y había osmosis. Y claro, yo en ese momento dije, bueno, pues vale, pues ya está, lo habían puesto los antiguos propietarios, pues perfecto, lo dejamos. Pero me di cuenta que la osmosis necesita un mantenimiento, que si de las membranas, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y yo dije, yo no me veo haciendo este mantenimiento de la osmosis inversa sin saber nada más, de la osmosis inversa. Sí que sabía pues que podía beber agua del grifo, pero luego cuando tuvimos al niño pues no nos fiábamos tanto. Total, que al final comprábamos agua embotellada. Total, que terminamos quitando la osmosis inversa por el mantenimiento que requería, y también por un tema que lo dijo Jaime también, que es que desperdicia mucha agua. Como que del agua que pasa por ahí, como el 50% se desperdicia. Y yo decía, ¿qué sentido tiene estar desperdiciando el 50% del agua? ¿Sabes? Entonces, quitamos la osmosis inversa. El descalcificador sí que lo dejamos para el tema de la cal, sobre todo en tema ducha y demás, pero la osmosis la quitamos. Y pasamos a agua embotellada. Que ya no me voy a meter en todo el tema de la sostenibilidad, que luego si quieres lo hablamos porque me parece una barbaridad. Pero claro, el estar todo el tiempo comprando garrafas de 8 litros de agua, primero, ¿dónde las metes? Que por suerte tenemos trastero. Y segundo, sube garrafa de agua, compra no sé cuántas garrafas de agua, echa agua de una garrafa de agua. Para mí, que yo he vivido en Sevilla toda mi vida, que he abierto el grifo, que en ese momento no lo valoraba, o sea que tú valóralo, por favor. Y yo decía, tío, esto que para beber agua yo tenga que estar esforzándome de esta forma, para mí es muy incómodo. Y ya si le sumamos pues todo el tema del agua embotellada, ya no solo por el plástico en sí, sino un poco por los procesos de mineralización y demás, al final ahora tengo la sensación, ¿no?, que hago este esfuerzo en beber agua embotellada, y que a su vez pues no es precisamente el agua más beneficiosa, y es algo que bebes, o sea, que tomas cada día, ¿no? Entonces yo aquí tengo un proceso de reflexión, tengo que decir. Al final la entrevista de Jaime ha salido hace muy poco, por tanto yo esta información la he tenido hace muy poco, y estoy en un proceso de reflexión, y probablemente sea una de las cosas que cambiemos en los próximos meses. Un poco por esto, ¿no? Por lo de la pirámide que decías, por el impacto, por la cantidad de veces que bebes agua. Creo que es una cosa que merece reflexionar y cambiar. Efectivamente, y además, otra de las cosas que ya lo han nombrado, ¿no?, que vamos a hablarlo ahora rápidamente, es el impacto del plástico. O sea, con respecto al tema del agua embotellada, ya se me han olvidado los números que decía Jaime, que eran unos números que se me iban de la cabeza, de la cantidad de toneladas. Bueno, era una cosa de locos, ¿no? El impacto que genera negativamente, tanto en el cuerpo, el plástico, que ya cada vez está más estudiado y más evidenciado, que tenemos plástico en todos lados, incluso en el pescado que comemos tiene plástico. Y después, con respecto al medio ambiente, y yo aquí yo he hecho dos cosas relativamente hace poco, ¿vale? La primera es eliminar botellas de plástico de casa, porque al final todos o casi todos seguros que abrimos una nevera y nos encontramos allí una botella de plástico que te llevará años eso ahí, que a saber, claro, eso se va degenerando lógicamente, y eso que está en frío y no genera calor, pero eso se va degenerando, ¿no? Eso es lo primero. Y en segundo lugar, lo que yo trato de mejorar mucho en ese sentido es los tuppers de plástico, sobre todo el tema de calentar los microondas y tal. Yo os animo a que un día probáis una comida directa de un tupper, que muchas veces sabe a plástico. Entonces, si sabe a plástico, no es que tenga plástico, es que te estás comiendo el tupper. O sea, es una locura, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, el otro día fui con mi pareja, fuimos a Ikea y compramos pues varios juegos de tupper
de cristal y ya está, se acabó. Tiene mucha más duración, pues sí, a lo mejor se rompe uno un día, bueno, o es menos plástico por si te lo queréis llevar al trabajo. No pasa tampoco gran cosa y creo que es fundamental el darnos cuenta de la cantidad de plástico que tenemos alrededor. Lo que podamos ir quitando siempre se puede mejorar, ya sea cambiar una botella de plástico por una de vidrio, un tupper de plástico por uno de cristal o lo que sea. Creo que es importante, la verdad. Sí, de hecho, también, por ejemplo, está el tema de que nosotros que tenemos niños pequeños, al final lo que le das para el agua es una botella de plástico. Sí. Y cuando tú tomas, porque habitualmente no bebes de la botella de tu hijo, pero cuando bebes de esa botella dices, ostras, esto sabe a plástico. Y luego estamos con los juguetes de BPA free, que si no tienes BPA, pero le estás dando agua en una botella de plástico, que lo bebe cada día. El juguete no sé cuándo lo chupa, pero la botella de plástico seguro que cada día, ¿no? Pero volviendo al tema de la sostenibilidad, yo que ahora estamos consumiendo agua embotellada en garrafa, es que es exagerado la cantidad de botellas, de garrafas que generas, o sea, que tiras. Ahí lo puedes ver claramente. Cuando hemos estado, por ejemplo, un año viviendo en el extranjero, que en concreto era en Alemania, allí todo el tema del reciclaje y demás va muy diferente, están mucho más concienciados. Entonces, allí primero que hay muchas menos botellas de plástico, tienen muchas de vidrio, son de estas además que devuelven luego en el supermercado y demás, y aparte te devuelven un dinero por cada botella que tú devuelves, ¿no? de plástico. Entonces hay mucha más conciencia y ahí también me di cuenta, porque tú pagas como tu contenedor, digamos, donde tiras la basura, ahí te das mucha más cuenta de la cantidad de residuo que generas. Aquí en España es más difícil darse cuenta porque llenas tú de la basura y la tiras, llenas la basura y la tiras, pero allí no podías hacer eso. Entonces, cuando te encuentras con estas situaciones te das cuenta de esa cantidad que generas, ¿no? Pero yo, aparte de la sostenibilidad, lo último ya que yo diría y que más me llamó la atención es la escasez del agua. Porque yo pensaba que obviamente no es un recurso ilimitado porque ya sabemos que hay el agua que hay, pero yo pensé que no nos teníamos que preocupar por eso, y cuando te empiezas a dar cuenta de todo el agua que hay en el planeta, de la que finalmente es útil para que consumamos, a mí me entró un poco de susto, ¿sabes? De ojo. Recuerdo la analogía que hace, que me parece brutal, y es que si retiramos el agua del planeta Tierra, vamos a suponer que ese planeta Tierra sin agua es una naranja y el agua que tenemos para consumir es medio grano de arroz. Sí. O sea, entonces este es un tema que yo creo que, o que yo al menos sí que me gustaría tener en cuenta. Creo que quizás porque no es un tema sexy y demás, hasta ahora no se le ha dado mucha importancia al tema del agua. Supongo que llegará en algún momento, pero al menos yo, en mi caso, sí que voy a intentar mejorar en este aspecto, porque es algo que está muy instaurado en nuestra vida. Es que necesitamos el agua, sí o sí. Pues sí. Oye, pues Gloria, ¿tienes algo más? No, yo creo que ya hemos cubierto todo. Sí. Creo que ha sido una interesante, donde hemos puesto y hemos hablado un poco de nuestra opinión y todo esto. Animamos a la gente que nos esté escuchando que se vea las entrevistas, porque la verdad que se aprende mucho, y que también nos dejen comentarios, pues cualquier tipo de aprendizaje, cualquier tipo de comentario que nos quiera decir, preguntas para meternos en otras charlas. Creo que esto vamos a mantenerlo, o a lo mejor una vez al mes, una vez cada X tiempo, para analizar entrevistas que van saliendo, que ya tenemos unas cuantas por ahí muy interesantes que saldrán a la luz dentro de poquito. Así que nada, oye, que muchas gracias. Muchas gracias.